Ok, gestión de los interesados. Vamos a ver lo que es el último de las incorporaciones de lo que es áreas de conocimiento que se tuvo, ¿verdad? En el proceso de evolución. Y dentro de esta gestión de los interesados, que es súper importante, interesados, stakeholders, como quieren decirles, vamos a ver estos cuatro procesos como tal. ¿Quiénes son los interesados? ¿Quiénes son los stakeholders? Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutora, público involucrados activamente en los proyectos o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. Pueden influir sobre el proyecto o sus entregables en cualquier parte del ciclo de vida del proyecto. Puede ser al inicio, a la mitad o inclusive al final. Y dependiendo en el momento que se involucren, dependiendo de las intenciones que tengan y dependiendo de la gestión que se les haga, estos podrían influir mediana, poca o muy fuertemente dentro del proyecto como tal. Eh, para hablar un poquito de gestión de interesados, vamos a ver un poquito su evolución. Como ustedes pueden ver ahí en lo que es la evolución dentro del PMBOK, dentro del libro, ¿verdad? De la guía estándar del PMI, interesados no fue formalmente visto, se veía como una parte en el 2000, que eran las versiones, la tercera versión, si no me equivoco, el PMBOK, no había ningún proceso asociado a interesados. Siempre se mencionaba, siempre se hablaba que los interesados eran importantes en los proyectos, pero no había ningún proceso que los acompañara. En el 2004 ya hubo un proceso de comunicación donde ya se involucró un poquito más, o sea, con la cuarta versión, si no me equivoco, y ya para el 2008, en la quinta versión o en la cuarta versión, tenemos dos procesos de comunicación y no es sino hasta el 2012 donde se da un fuerte cambio dentro de Pembroke y pasamos de 9 áreas de conocimiento a 10 áreas del conocimiento como tal. Y ahí es donde logramos entonces ver la distribución de los procesos, igual de 2004 hasta 2012, y vemos donde ya hay 4 procesos establecidos de interesados en el 2012, tanto en el grupo de proceso de inicio como de planificación, uno en ejecución y otro en control y seguimiento como tal. El mito. Dicen que la gestión de interesados es un concepto novedoso que se incorpora como parte de las buenas prácticas en la dirección de proyectos. Como acabamos de ver ahí, no es así. O sea, si bien es cierto, el proceso que ya tiene 9 años de haberse instaurado formalmente, pero lo que era la gestión de interesados como tal sí se habló desde un inicio, desde hace muchos años, décadas, siempre se tiene en cuenta el stakeholder, siempre se tiene en cuenta que hay que gestionarlo de alguna manera, solamente que formalmente fue hasta el 2012 en la quinta o en la sexta versión del PMBOK fue donde se logra ya la inclusión del proceso como tal. Entonces, aquí es donde vemos esto como un mito y tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de que es hasta ese momento en donde se empezó a hablar de stakeholders. Stakeholders se habló desde hace mucho tiempo, pero fue hasta el 2012 donde se propuso y se generó un proceso, un proceso, no, 4 procesos de una área del conocimiento nueva que se llama gestión de los interesados como tal. La realidad, con la inclusión de la gestión de interesados como un área de conocimiento, se reconoce la importancia de la gestión política para el logro de los objetivos del proyecto. Además, hay un cambio de enfoque en las expectativas hacia el nivel de este compromiso. O sea, ya tener formalizado un área de conocimiento, tener ya procesos establecidos. Entonces, esto hace que ya se vea con un nivel de compromiso diferente como tal. A grandes rasgos, podemos hablar de que aporta uno de los dos procesos de inicio. Imagínense que el inicio antes era amo y señor, integración, donde teníamos solamente en inicio el acta constitutiva de proyecto. Ahora, como vamos a ver más adelante, vamos a tener acta constitutiva de proyecto en lo que es área de conocimiento e integración y vamos a tener el registro de interesados en el área de gestión de interesados como tal. Incluye los procesos nuevos que en esta edición del PENBOK 6, como les decía, en PENBOK 6 fue 2012, donde se inició. Ahí entonces pasaron de 2 procesos a 4 y el enfoque cambia de expectativas a un nivel de compromiso como tal. Dentro de los interesados, ya hemos hablado en clases anteriores, inclusive en las charlas iniciales, que dentro de los interesados tenemos la parte
de cuáles son los interesados clave, cuáles son los interesados más preponderantes dentro de los proyectos. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad?, de los interesados clave o los que más común se ven, que es el cliente, es el usuario final del proyecto, el equipo de proyecto, el director de proyecto, el patrocinador, el público. Estos son, como le digo, los interesados más comunes. Sin embargo, hay otros cantidad de interesados, ¿verdad?, que van a estar dependiendo del proyecto de una u otra manera como tal. El gestión de interesados incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Aquí es donde tenemos que captar y ser muy receptivos a la hora de hacer esa identificación de todos sus interesados potenciales que va a tener. ¿Para qué? Para analizar sus expectativas, ¿verdad? Cuáles son sus intenciones, su impacto en el proyecto y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas al fin de lograr la participación eficaz de estos interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto como tal. Además, tenemos que gestión de interesados también se centra en la comunicación continua, ya que son íntimamente relacionados comunicación, porque de ahí fue donde nació los primeros procesos de gestión de interesados. Y entonces tenemos que tener una comunicación continua con los interesados para conocer sus necesidades y expectativas. Como vamos a ver más adelante, no vale nada más hacer una exhaustiva lista de interesados, sino que tenemos que tener una comunicación con ellos y estar velando a ver si sus intereses no cambian, si sus expectativas no cambian, y si van a cambiar, ver de qué manera lo gestionamos a favor del proyecto como tal. Abordar las cuestiones que se producen, la gestión de los conflictos de intereses, el fomento de la participación apropiada de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. Entonces, vean que es interesante, como digo, ya es otro nivel como se logra hablar de los interesados, y aquí es donde se resume, digamos, estos dos párrafos, como dice en el segundo, la satisfacción de los interesados debe manejarse como un objetivo clave en el proyecto como tal. El primer proceso, como les decía, que está dentro del, por decirlo así, dentro del grupo de procesos, y lo vemos como una columna, el grupo, 5 columnas, grupo proceso, de inicio, de planificación, de ejecución, de control y de cierre. En la primera columna, que es el de grupos de proceso de inicio, como les digo, solamente hay dos procesos. Uno que le pertenece a integración, que es el desarrollo del acta constitutiva del proyecto, y este, que es la identificación de los interesados. Y no es por casualidad que esté ahí de primero. O sea, una de las primeras cosas que hay que hacer, de hecho, cuando ustedes están generando el acta constitutiva del proyecto, desde ahí ustedes ya empiezan a mencionar y decir interesados identificados en este momento, ¿verdad? Muy preliminar, desde ahí ustedes empiezan a trabajar en interesados. Pero de manera paralela a la redacción de esta acta constitutiva, al estudio de esta acta constitutiva, ustedes deben de ir también generando esta identificación. ¿Por qué? Porque este proceso nos ayuda a identificar personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto. Este proceso además analiza y documenta la información referida a los intereses, involucramiento, interdependencia, influencia y potencial impacto en el éxito del proyecto como tal. Permita al gerente de proyecto identificar el foco apropiado para cada uno de los grupos interesados. Entonces, desde acá ya vamos con una ventaja, por decirlo de alguna manera, porque estamos identificando de previo, antes que inicie el proyecto, antes que se planifique el proyecto, de previo quiénes van a estar ahí interesados, quiénes van a estar participando activo o pasivamente, quiénes van a afectarse positivo o negativamente. Todas esas identificaciones tenemos que hacerlo desde este proceso como tal. Y para eso vamos a tener, obviamente, el acta de constitución del proyecto como primer documento, documentos de adquisición, por si ya a estas alturas estamos haciendo una reiteración, tenemos ya quiénes son los que van a estar siendo contratados para participar de una u otra manera del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, y con esto vamos a generar entonces análisis de interesados, que ahorita lo vemos, el juicio de expertos, que ya lo hemos recorrido y hemos explicado a lo largo de los otros procesos que hemos visto en el curso, y reuniones, ¿verdad? Como principales herramientas y técnicas como tal. La identificación de todos estos interesados en las fases iniciales es clave para un proyecto exitoso, como les decía anteriormente. ¿Cuál es la única salida que vamos a tener? El registro de interesados.
Esto es vital, tener ese registro identificados con nombres, apellidos, ojalá con todos los contactos que pueda tener uno, correos electrónicos, teléfonos, etcétera, etcétera. Y además ya tener una visión de cuál va a ser su participación dentro del proyecto como tal. Para eso, vamos a ver rápidamente el análisis de los interesados. ¿Qué es lo que consiste? Consiste en recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. Sigue los siguientes pasos. Por ejemplo, paso número 1, identificar a todos los interesados potenciales del proyecto y toda la información relevante. Después, en el paso 2, analizamos el impacto o el apoyo potencial de que cada interesado podría generar y clasificarlos para definir una estrategia de aproximación. Luego de eso, evaluamos el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o responder en diferentes situaciones. Entonces, en tres pasos es identificar, clasificar y evaluar. Para esto, dentro del análisis de interesados, tenemos lo que es la matriz de poder-interés. Ahora les voy a mostrar rápidamente un video de cómo se llena, un ejemplo de cómo se llena una matriz de poder-interés. Agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad, poder, y su nivel de preocupación, interés, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a decir cómo, qué poder va a tener, digamos, un alcalde, qué poder va a tener una asociación de desarrollo, qué poder va a tener dentro del proyecto una asada, un acueducto rural, qué poder va a tener en sí un grupo organizado de un pueblo, ¿verdad? Vamos a construir una carretera, la carretera va a llegar a ese pueblo, ¿cuál es el nivel de interés? Y, ¿cuál es el nivel de poder? ¿Y cuál es su nivel de preocupación? Ahí es donde viene el interés. Entonces, ustedes pueden clasificar esto y cualificar de alguna manera, o cuantificar más bien de alguna manera, numéricamente, y con esto logramos entonces meter dentro de esa matriz a estos interesados dentro de estos 4 cuadrantes, donde si por el resultado, digamos, si tiene poco interés y poco poder, estaría cayendo en el primer cuadrante, que es el cuadrante inferior, ¿verdad? Que vamos a mostrar en este momento. Este cuadrante inferior de acá es el cuadrante monitorear. Entonces, cuando tengamos un bajo interés y un bajo poder, los interesados van a quedar acá. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Es monitorear ese interesado. Si el interesado tiene un interés alto o una preocupación alta, pero igual el poder es bajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Es mantener informado a ese interesado como tal. Sin embargo, si el interesado tiene mucho poder, pero el interés es bajo, nada más lo mantenemos satisfecho. De una u otra manera generamos estrategia para mantener satisfecho a ese interesado, y si ya tiene alto poder y alto interés, entonces a este hay que gestionarlo muy de cerca. ¿Para qué? Para que ese interesado esté muy satisfecho, esté muy informado, pero que no ponga obstáculos al proyecto como tal. Esta es una de las matrices que se llama matriz de poder-interés, y después tenemos la matriz de poder-influencia, que es similar a la anterior, solamente que aquí agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad, ¿verdad? Igual que en la anterior, poder, y su participación activa, la influencia que van a tener en el proyecto. Entonces, acá es donde podemos verlo igual, con 4 cuadrantes, ¿verdad? Ver si el poder sobre el proyecto es bajo o alto, o la influencia sobre el proyecto es baja o alta. Entonces, igual va a activar estrategia, digamos, si es baja en ambos lados, tanto en poder como en influencia, la estrategia es mantenerlos informados, ¿verdad? Con un mínimo esfuerzo. O sea, son interesados identificados, sabemos que están en ese cuadrante, entonces los informamos de vez en cuando. Si ellos tienen un poder alto, pero la influencia o la participación es mínima, la estrategia es mantenerlos informados y nunca ignorarlos. O sea, siempre ahí sí hay que estarlos llamando de vez en cuando, hay que estar revisando, reuniéndonos con estas personas. Y cuando la influencia sobre el proyecto es alta y el poder es bajo, entonces si la influencia de ellos es muy alta, pero el poder es bajo, sí hay que trabajar con ellos, hay que involucrarlos, hay que decirlos, vengan, trabajen con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son influyentes, pero, y que desean participar. Su poder es bajo, pero es bueno entonces involucrarlos de una manera activa, de una manera positiva y proactiva dentro del proyecto como tal.
Y si estas personas o estos interesados igual son altos en ambos calificativos o en ambos indicadores, tenemos entonces que trabajar para ellos, ¿verdad? Trabajar para ellos. O sea, es decirles, miren, ustedes son los interesados estrellas, ustedes son los VIP, nosotros estamos haciendo estos trabajos ¿para qué? Para que ustedes se mantengan satisfechos, para que ustedes vean que estamos haciendo bien las cosas como tal. Listo. Clasificar los interesados, ¿verdad? Que ese es lo que es identificar los interesados, perdón, dentro de las herramientas, ¿verdad? Como les decía, esto es parte de la clasificación, ¿verdad? Con esta matriz de poder-interés. Y continuamos un momentito acá con otro modelo que tal vez sinceramente, no es tan eh, directo como las otras dos matrices, sino que es el modelo de prominencia. Describe clases de interesados basándose en su poder, ¿verdad? Capacidad de imponer su voluntad, la urgencia que tienen, necesidad de obtención inmediato y legitimidad, su participación adecuada. Entonces aquí es una combinación de tres indicadores, por decirlo de alguna manera, donde las intersecciones que vamos a tener, dentro de ellas nos da el gráfico que tenemos acá. Este es más cualitativo, no se da tanto por números, no se puede identificar tan fácilmente como en las otras matrices donde son solamente dos variables o dos ejes que vamos a tener, sino que aquí estamos manejando tres ejes que vamos a tener intersecciones entre esos tres ejes y ahí están todos las posibles combinaciones. Y como le decía, una persona con poder y que es urgente, es peligroso, digamos, la interacción entre estos dos. Si es poder y tiene legitimidad, o sea, su participación es adecuada, entonces es un interesado dominante. Si tiene legitimidad, ¿verdad? O sea, si es una persona adecuada y es urgente, entonces es dependiente. Podemos basarnos un poquito en esa dependencia para nuestro favor. Y si tiene de las tres, es definitivo, ¿verdad? Dentro de los interesados como tal. Lo que me interesa que ustedes me llenen dentro del trabajo final trabajo final del curso como tal, es que me llenen por lo menos este registro de interesados. ¿Verdad? Las matrices, si ustedes me lo dan, genial. Pero eso sería un plus. Pero si ustedes me logran identificar, esto es lo que les voy a pedir, este registro de interesados como herramienta dentro del plan que ustedes me van a presentar como trabajo final, y ustedes van a ver ahí nombres y apellidos, organización que pertenece, si tienen cargo, si hay información de contacto, como les decía, si correos electrónicos, teléfono, etcétera, etcétera. Requisitos sobre el producto, o sea, si este interesado va a estar enfocado en alguno de los entregables del proyecto como tal, el compromiso actual, ¿verdad? Y el compromiso deseado, compromiso actual, y ustedes ven ahí abajo, I significa inconsistente, R resistente, N es neutral, A apoya, L lidera, ¿verdad? Y en lo que es el compromiso deseado, ¿verdad? Igual. Entonces, la idea es decir, actualmente el interesado está en este nivel, puede ser, digamos, para poner un ejemplo, es un resistente, o sea, está en contra del proyecto. Y nuestro compromiso deseado de esa persona más bien sería que pase a un nivel A, por ejemplo, o inclusive un nivel L, que lidere. Esa sería la idea, ¿verdad? De ver cómo hacemos para que podamos decir, al día de hoy así está el interesado, pero nuestra estrategia queremos que esté como un compromiso deseado, pasarlo a otro nivel como tal, o mantenerlo en el nivel que estaba identificado inicialmente. Y luego en la matriz de poder e interés, ¿verdad? P es poder y interés, en la celda A es alto y en la I es intermedio de bajo, ¿verdad? Con esto vamos entonces a dejarles, les dejo este ejemplo de lo que es un registro de interesados. Pero si ustedes buscan ahí en internet pueden encontrar otras plantillas que tal vez sean un poquito más dinámicas que esta. Después de pasar por el primer proceso, seguimos al siguiente, que es planificar la gestión. O sea, tenemos una identificación de interesados, ahora sí, y lo identificamos, vimos más o menos cuáles son sus intereses, y ahora vamos a planificar esa gestión.
Para eso tenemos que empezar a hacernos preguntas, que dónde estamos, dónde queremos llegar, qué nivel de compromiso tenemos, qué nivel de compromiso requerimos para lograr los objetivos del proyecto. Entonces, hay ciertos niveles, una pirámide de ciertos niveles de categoría de cómo se puede ver al interesado, perdón, como le decía, desinformado, resistente, neutral, promotor o a que apoya, impulsor, que lidera, ¿verdad? Como lo estamos viendo anteriormente. Para esto tenemos entonces ya formalmente planificar la gestión de interesados, es el proceso de desarrollar esas estrategias de gestión adecuada para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. El proceso de planificar la gestión de los interesados identifica el modo en el que el proyecto afectará a los interesados, lo que permite al director de proyecto entonces desarrollar diferentes formas de participación eficaz de los interesados en el proyecto. Y además de eso, logramos gestionar las expectativas de una manera adecuada y en última instancia alcanzar los objetivos del proyecto. Este proceso es algo más que la mejora de las comunicaciones y requiere algo más que la dirección de un equipo. O sea, tenemos que ser muy estratégicos para que le caigamos bien a esos interesados, para que comprendan bien lo que nosotros queremos comunicar, comprendan bien hacia dónde va el proyecto y si tienen dudas, si tienen algún tipo de necesidad, de urgencia, de resistencia, tenemos que gestionarlo de una manera inmediata. Para esto, entonces, vamos a tener igual el plan de dirección de proyecto como primera instancia, el registro de interesados que acabamos de formalizar y como todos los procesos de planificación, siempre vamos a tener los gemelos, como les decía, a lo que son las FAE, ¿verdad? O los factores ambientales de la empresa y a las APO, que son los activos de los procesos de la organización. Como herramientas vamos a tener juicio de expertos, vamos a tener reuniones y vamos a tener técnicas analíticas. Con esto vamos a tener dos salidas, que va a ser el plan de gestión de interesados y actualización de los documentos si se requiere del proyecto. El beneficio clave es que proporciona un plan claro y factible para interactuar con los interesados del proyecto y así apoyar los intereses del mismo como tal. Dentro de esas técnicas analíticas, que es una de las herramientas, ¿verdad? Que es la que vamos a ver, vamos a través de este proceso analítico se puede identificar las brechas entre los niveles de participación actual y deseado. El equipo de proyecto puede identificar las acciones y comunicaciones necesarias para cerrar esas brechas a través de los juicios expertos. Entonces aquí viene un ejemplo igual, similar a lo que habíamos planteado en la plantilla de registros de interesados. Igual, poner el nombre del interesado, el ejemplo del interesado, o el nombre, por decirlo de alguna manera, en qué compromiso está, si desconoce, ¿verdad? El proyecto, si se resiste al proyecto, si es neutral, o sea, no está ni a favor ni en contra del proyecto, si lo apoya o lo lidera. Entonces aquí marcamos con una X en el estado actual, ¿verdad? Donde está, y con una D, en este caso, ¿verdad? Así lo estamos poniendo, es deseado, el nivel deseado. Digamos, este ejemplo, interesado 1, está que se resiste al proyecto y nuestro nivel deseado sería más bien, como lo indica la letra D, en que apoye más bien el proyecto. Y hacemos un análisis también del nivel de poder, ¿verdad? Cómo está, si es alto, es bajo, el poder o influencia es alto y el interés, en este caso, es bajo. Entonces lo ponemos con una letra B. La estrategia, entonces, revisando la matriz, entonces, ¿cuál es la estrategia? Mantenerlo satisfecho. Así es como lo manejamos y eso es una técnica analítica para cada uno de los interesados y con esto logramos entonces gestionar ese plan de gestión de interesados, manteniendo entonces estrategias individuales para cada uno de los interesados identificados como tal. Luego tenemos la planificación o el involucramiento de los interesados. Además, saliendo ahora, digamos, de lo que vamos a tener salidas, esas estrategias para comprometer a los interesados, necesidades de comunicación son muy importantes, relaciones entre los interesados, tenemos el formato y frecuencia de comunicaciones. Aquí es súper importante ver de qué manera los comunicamos, si a esta gente hay que comunicarse a través de ellos, a través de reuniones periódicas,
si hay que hacer correos, si hay que hacer informes, si hay que generar inclusive un espacio, un SharePoint para que ellos estén revisando toda la documentación que se está generando el proyecto, etcétera, etcétera. Esos formatos y frecuencia de comunicaciones van de la mano con lo que acabamos de ver también en la matriz de comunicaciones. Técnicas de monitoreo y actualización del plan. ¿Ok? Siguiente proceso. Gestionar la participación de los interesados. Verán, este proceso es el proceso para comunicarse y trabajar con los interesados. Este se desarrolla ya en la etapa de ejecución del proyecto. Y ¿para qué hacemos esa comunicación y trabajamos con ellos? Para satisfacer sus necesidades o expectativas. Abordar los incidentes en el momento en el que ocurren, ¿verdad? O sea, ojalá antes más bien, ser proactivos y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. Gestionar la participación de los interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. Aquí es básicamente en la etapa de ejecución, es planificamos, tenemos estrategias con los interesados, tenemos que estarlos monitoreando, tenemos que estarlos llamando, tenemos que estarnos comunicando con ellos, comunicarnos con ellos y comunicarnos con ellos según la estrategia. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema, para que estos interesados no cambien de opinión y no vayan más bien hacia el sector negativo como tal. Para esto tenemos en el proceso entonces las entradas, ¿verdad? Lo que es el plan de gestión de los interesados, el plan de gestión de comunicaciones, como les decía, va muy interrelacionados con la gestión de comunicaciones, aquí donde tenemos que ver la matriz de comunicaciones, cuáles van a ser esos métodos de comunicación que vamos a tener y vamos a actualizar, si es el caso, ese plan de comunicaciones, registro de cambios, si se ha dado algún tipo de cambios a nivel de organización, a nivel de interesados, y igual vamos a tener activos los procesos de la organización. Como herramientas, vamos a tener métodos de comunicación, habilidades interpersonales y habilidades de gestión. Entonces, acá vamos a tener de salidas registros de incidentes. Es muy importante, hubo algún problema, hubo un evento con algún interesado, hay que registrar ese incidente como tal. Si hay que generar solicitudes de cambio, se hace también. Actualizamos el plan de dirección del proyecto. Obviamente, si hay cambios, hay que actualizar el plan. Actualizamos los documentos y actualizamos los activos, los procesos de la organización. Aquí el beneficio clave, ¿verdad? Para este proceso permite al director del proyecto incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados. Por eso aquí es una estrategia fuerte y ustedes van a ver que estas tres herramientas son basados prácticamente en habilidades blandas del director de proyecto y su equipo como tal. Dentro del método de comunicación, vamos a tener lo que son las reuniones, vamos a tener las teleconferencias, o ahorita lo que ya se llama teleconferencias, son reuniones virtuales, correos electrónicos, reuniones presenciales, como, ¿verdad? Sea reunión, sea conferencias, etcétera, etcétera, que sean, digamos, reuniones presenciales cuando se pueda. Digamos, ahorita con la pandemia está un poco difícil, y las habilidades interpersonales y de gestión son fundamentales. Y aquí vienen un poco, y son más, donde tenemos que generar esa confianza a los interesados, ¿verdad? Para que ellos confíen en el trabajo que nosotros estamos generando. La resolución de conflictos es importantísimo, ¿verdad? Para eso tenemos que tener una escucha afectiva. Una escucha efectiva nos ayuda, y vean, y eso es respeto hacia la problemática. Cuando alguien está incómodo, cuando alguien está en conflicto, nosotros tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy educados para poder ir resolviendo ese conflicto. Lo primero que hay que hacer no es llegar a imponer su criterio, es todo lo contrario, es escuchar, escuchar y escuchar como tal. La actitud hacia el cambio, siempre tener esa actitud de decir, mire, es que estoy molesto con tal situación. Yo, claro, vamos a ver de qué manera lo resolvemos, vamos a buscar alternativas. Siempre hay que estar abierto a ese cambio como tal y a la negociación. La oratoria es sumamente importante. Una persona que no sepa, expresarse, va a ser una persona que difícilmente va a poder entonces lograr acuerdos con estas personas, y las búsquedas de consenso es vital dentro de los procesos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, las habilidades interpersonales y de gestión son fundamentales como tal. Luego de esto, pasando de la ejecución, del grupo de ejecución, llegamos
a lo que es el grupo de procesos de monitoreo y control, y entonces vamos a también a monitorear a nuestros interesados. ¿Cómo? Controlando la participación de los interesados dentro de este proceso para monitorear las relaciones generales de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar. Aquí tenemos que estar haciendo una revisión constante para ver si la estrategia que estamos implementando es la adecuada, es la correcta, si no cambiamos de estrategia para que esta persona o este grupo de interés no nos cambie y no empiece a infectar al resto de interesados que ya los tenemos bien adecuados como tal. Como beneficio, vamos a tener que este proceso mantendrá o incrementará la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia como tal. Entonces, seguidamente vamos a lo que es el proceso como tal. ¿Qué vamos a tener de entradas? El plan de dirección de proyecto, registro de incidentes, porque aquí con los registros de incidentes es prácticamente como las lecciones aprendidas inmediatas que hemos tenido de los problemas que hemos tenido con algunos interesados, datos de desempeño del trabajo, ver si el trabajo se está desempeñando de una manera adecuada, porque eso a veces puede ser factores que hagan que cambie, digamos, el apoyo de un interesado y más bien se haga resistente. Una carretera que se les prometió en un año, que está ya llegando ya casi 500 días, obviamente los interesados van a tener ansiedad, van a tener disconformidad. Entonces, los datos de desempeño de trabajo es importante, por lo menos para nosotros, para estar activos y comprender aún mejor por qué hay que hacer un monitoreo constante de esos interesados que están cambiando de opinión como tal. Documentos de proyecto. Luego, tenemos como herramienta sistema de gestión de información. O sea, es importantísimo tener esta información a la mano, como le digo, tener tablas de rendimientos, tener avances de los proyectos, tener promesas, digamos, si es el caso de alguna actividad que esté demorada, esta promesa la podemos sacar adelante con una estrategia, ¿verdad? Para poder acelerar los trabajos, por ejemplo. Toda esta información es válida y es necesaria. Juicio de expertos, el análisis de las personas expertas en este tema es importantísimo y las reuniones son vitales con los interesados. ¿Qué vamos a tener de salidas? Información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, o sea, llegamos a acuerdo con interesados prometemos cambios o acordamos cambios que van a ser beneficiosos para ellos y para el proyecto. Actualizamos el plan de dirección del proyecto, actualizamos los documentos y actualizamos activos de los procesos de organización, tales como plantillas, como políticas, como otros documentos que son parte de la organización, pero que están en este momento en uso y hemos actualizado esta documentación si es necesario dentro del proyecto como tal. Entonces, básicamente, esto es lo que yo quería hablarles de gestión de interesados y se me olvidó compartirles el video inmediatamente, pero lo que vamos a hacer es, entonces, yo les voy a juntar un par de ejemplos en YouTube de cómo llenar el registro de interesados y cómo llenar esas matrices de poder influencia o la matriz de poder influencia y poder contra la otra variable que se maneja en las dos matrices como tal. Entonces, eso